Muy bien, hermanos. Entonces, quisiéramos leer el Salmo 53. Salmo 53, que nos habla de la insensatez y maldad de los hombres. Dice así el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedia contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. O si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces vamos a ver primeramente la introducción que da encima de este salmo, que habla del Dios fiel que libra a su pueblo de los necios. Este salmo tiene por título al músico principal sobre Mahalat. La palabra Mahalat, según los expertos, dicen que significa debilitarse o enfermarse. Indica un tono triste y melancólico para cantar el salmo. Y la palabra másquil significa instrucción, es una instrucción de David. El título describe para nosotros el autor, la audiencia y la melodía o instrumento del canto. El Salmo 88 es el otro salmo establecido en Mahalat. Este Salmo 53 es esencialmente una repetición del Salmo 14 con algunas pequeñas modificaciones, probablemente destinados a dar fe y valor a Israel en medio de un desafío nacional como la amenaza de una invasión o un asedio. Vemos aquí en el primer versículo la triste condición del hombre que rechaza a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. David veía a los que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión que eran necios. La idea detrás de esta antigua palabra hebrea traducida como necio es más moral que intelectual. David no tenía en mente a aquellos que no eran lo suficientemente inteligentes para entender a Dios, porque en realidad nadie es tan inteligente. Tenía en mente a aquellos que simplemente rechazan a Dios. Cuando el Salmo dice no hay Dios, está diciendo no hay Dios para mí. Así que el suyo es un ateísmo tanto práctico como teórico. No solo no creen en Dios, sino que también actúa según su convicción. David dice esto debido a la clara evidencia de que hay un Dios. Evidencia tanto en la creación como en la conciencia humana que Pablo describe en Romanos capítulo 1. El hecho de que algunos hombres insisten en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo. En cambio, habla de su propia posición como necios. Como Pablo escribe en Romanos 1:22, profesándose sabios, se hicieron necios. La palabra hebrea para necio en este salmo es una palabra que implica una perversidad agresiva,
personificado en el hombre naval en 1 Samuel capítulo 25, versículo 25, que era el esposo de Abigail, que llegó más tarde a ser esposa de David. El hombre que niega a Dios es un necio porque niega lo que es plenamente evidente. Niega una autoridad moral en el universo. Cree solo en lo que puede ser aprobado por el método científico y toma una posición dramática y perdedora con su suposición de que Dios no existe. Se niega a dejarse persuadir por los numerosos y poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios. Uno de los más famosos ateos hoy es el doctor Richard Dawkins, un biólogo en Gran Bretaña. Él dice que Dios es una gran delusión. La existencia de Dios es un mito, dice él. Él promueve la preeminencia de las ciencias sobre la religión. Hace un tiempo, en una entrevista que tenía con el arzobispo de la Iglesia de Inglaterra, fue preguntado cómo es el título completo del libro de Charles Darwin sobre la evolución. Y él pensaba por un rato y dijo, Dios mío, no recuerdo. Para esto él fue la vergüenza más grande de su vida porque solo usa el nombre de Dios para burlarse de él. El título del libro de Charles Darwin sobre la evolución tenía 20 palabras en ese título y no recordaba esto. Pero el hecho que dijo, Dios mío, fue para él una vergüenza porque nunca dice en su vida. Pero como vemos en Eclesiastes capítulo 3, versículos 10 a 11, que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones de creer o no creer en él. Entonces hay algo que sentimos en el corazón aunque no creemos en Dios públicamente. Hay muchos argumentos poderosos a favor de la existencia de Dios. Entre ellos se encuentran estos. La existencia del universo significa que debe haber un creador. La existencia del diseño en el universo significa que debe haber un Dios diseñador. Es interesante que hoy en día en las más grandes universidades en el mundo, si usted es profesor ya y usted dice que creo en Dios, el creador de este universo, y que Dios fue el diseñador de todo ese universo, seguramente usted perderá su puesto en esa universidad. Porque el mundo en general está como rechazando a Dios como el creador y como el diseñador. La naturaleza y el carácter únicos de la humanidad significa que debe haber un Dios relacional, un Dios personal. Y hay mucha gente, aún religiosos, que dicen que Dios no es un Dios personal, pero nosotros sabemos que sí, Dios es un Dios personal. Hablamos con Él en la oración, leemos la palabra suya y Él habla a nosotros y podemos comunicar con Él y tener comunión con Él cada día. Y la existencia de la moralidad significa que debe haber un Dios gobernante, como Dios también ordenó un sistema de gobierno para este mundo, porque este mundo necesita los morales que vienen de Dios. Dice el necio en su corazón, Dios no solo encuentra significativo lo que dice el necio, donde lo dice también es importante en su corazón. El hombre que niega a Dios, que David tiene en mente, no está simplemente perturbado por objeciones intelectuales y la existencia de Dios. En su corazón desea que Dios se vaya, típicamente por razones fundamentalmente morales.
Cuando dice que no hay Dios, es decir, no hay Dios para mí. Y Juan 3:20 explica en esta manera, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Esto significa que el hombre que David tenía en mente no es ateo principalmente por razones intelectuales. Significa que cuando hablamos con aquellos que niegan a Dios, no solo debemos hablar a su cabeza, sino también a su corazón. La fraseología que dice en su corazón también nos recuerda que es posible que uno diga en su mente que hay un Dios y sin embargo negarlo en su corazón y vida. Y hay mucha gente en el mundo que dice, sí, yo creo en Dios, pero su vida no muestra en realidad que cree en Dios. Y uno puede creer en Dios en teoría, pero ser un ateo práctico en la forma en que vive. Había un momento difícil en la vida de David que leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Nos dice lo que David dijo en su corazón en una ocasión. Él dijo esas palabras: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Entonces podemos preguntar, ¿no estaba David en cierto sentido también negando a Dios y hablando como un necio? Muchas veces cuando pasamos por dificultades como David, entonces olvidamos que Dios tiene la solución de todos sus problemas y podemos siempre confiar en Él. Es en su corazón que dice esto. Este es el deseo secreto de todo inconverso. Si el pecho de Dios estuviera al alcance de los hombres, sería apuñalado 1,000,000 de veces en un momento. Es que Dios es tan santo que la gente no quiere a Dios. Y para la gente que no conocen a Dios, ellos no quieren a Él. Y si era posible, seguramente la gente quería hasta matar a Dios. Cuando Dios se manifestó en carne, fue completamente encantador. No cometió ningún pecado, iba siempre haciendo bien. Sin embargo, lo tomaron y lo colgaron de un madero, se burlaron de él y le escupieron. Y esta es la forma en que los hombres volverían a ser con Dios. Se han corrompido y hicieron abominable maldad. David aquí considera el resultado de negar a Dios. Conduce a los hombres a la corrupción y a una abominable maldad. Esto no quiere decir que todo ateo lleva una vida disoluta y que todo creyente en Dios lleva una buena vida. Sin embargo, existe una marcada diferencia en el comportamiento moral entre los que se toman a Dios en serio y los que no. No hay quien haga bien. Cuando David considera el pecado del que niega a Dios, mira hacia el paisaje de la humanidad y concluye que no hay quien haga bien. No quería decir que no hay buen humano en este mundo, sino que el hombre caído está tan caído que no hace instintivamente el bien. Inclusive el bien que puede hacer está teñido de maldad. Nacemos con la voluntad y la capacidad de hacer el mal. Nadie tiene que enseñarle a un niño a hacer el mal. El camino del menor resistencia suele llevarnos al mal, no al bien. A menudo es más fácil animar a otros a hacer el mal en lugar del bien.
Muchas de nuestras buenas acciones están teñidos de malos motivos egoístas. Hoy en día se trata con demasiada delicadeza con el ateísmo. No es un error inofensivo, es un pecado ofensivo y pútrido, y los hombres justos deberían considerarlo desde esa perspectiva. De los versículos 2 en adelante dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Entonces Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Si bien el hombre puede querer olvidarse de Dios, Dios nunca se olvida del hombre. Siempre está observando al hombre. En el rechazo de Dios por parte del hombre, a menudo existe el deseo de que Dios nos deje en paz. Y la gente quiere que Dios nos deje en paz, que no molesta en nuestras vidas. Este es un deseo imprudente porque toda la vida humana depende de Dios, como dice en Hechos capítulo 17, versículo 28, donde dice: en Él vivimos y nos movemos. Este es un deseo imposible porque Dios tiene los derechos de un creador sobre su creación. Recordamos en Génesis capítulo 11 que Dios descendió del cielo para observar la locura de los que construyeron la torre de Babel. Y miró también la iniquidad de la raza antes de su juicio por el diluvio. Y el Salmo sigue diciendo para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cuando Dios mira desde el cielo, una cosa que Él busca es si hay algún entendimiento o búsqueda entre la humanidad. Dios busca esto no principalmente como un juicio intelectual. No se pregunta si hay alguno o alguien con suficiente inteligencia para descifrarlo. Busca esto más como un juicio moral y espiritual. Busca hombres que comprenden su corazón y su plan y que lo buscan por causa de la justicia. Si realmente una persona busca a Dios, es evidencia de que Dios está haciendo una obra en esa persona. Uno puede ser religioso y realizar rituales, pero no buscar a Dios en absoluto. Yo encontré un vecino hace años que dijo que estaba buscando a Dios para ver si podía saber algo más de él, pero no tenía ningún interés en ser creyente, solamente quería tener unos conocimientos intelectuales. Los hombres a menudo buscan un ídolo de su propia creación, no al Dios verdadero que vive y reina en el cielo. Y el Salmo sigue diciendo: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Cuando Dios mira, esto es lo que encuentra. Descubre que el hombre se ha vuelto atrás y por tanto se ha corrompido. Los hebreos tienen la misma palabra para pecado y cadáver, muerto. Y de nuevo la misma palabra para pecado y error. No hay quien haga lo bueno, dice la palabra, no hay ni uno, aun uno. Cuando Dios no encuentra quien haga lo bueno, es porque no hay ninguno. No es como si hubiera algunos y Dios no pudiera verlos. David aquí observa y recuerda que el hombre está verdaderamente y profundamente caído. El uso de David de no hay quien haga lo bueno de repente amplía el alcance más allá del ateo.
para incluirnos a nosotros. Después de todo, no somos ateos, podríamos decir, pero ahora cuando se nos permite entrar en la perspectiva de Dios, vemos que estamos demasiado incluidos. En otras palabras, el ateo franco del versículo 1 es solo un ejemplo de la humanidad en general. Y cuando hacemos decisiones en la vida sin tomar en cuenta a Dios, estamos actuando como ateos, que no confiamos en Dios y no creemos en Dios. Toda decisión que debemos hacer en la vida debemos incluir a Dios en esas decisiones. Versículo 4 dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los acechó. David primero consideró la profundidad de la caída del hombre. Ahora se ocupa del destino del pueblo de Dios en un mundo tan caído. El pueblo de Dios puede parecer un débil necio, pero David entendía que son los que hacen iniquidad los que no tienen conocimiento. La pregunta tiene casi un tono de sorpresa, como si incluso la omnisciencia encontrara un motivo de asombro en el misterioso amor de los hombres por el mal, que dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Parece que los que hacen iniquidad son fuertes y tienen la ventaja. David se preguntaba si el pueblo de Dios había sido abandonado a los necios corruptos de este mundo, a aquellos que a Dios no invocan. Como si comiesen pan, es decir, con tan poco pesar o remordimiento y con tanta codicia, deleite y constancia también como solían comer su carne. Y a Dios no invocan. El ateísmo práctico es, por supuesto, sin oración. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Aquí este salmo se aparta brevemente, pero significativamente de las palabras del Salmo 14, que son casi iguales con este Salmo 53. La idea parece ser que David tomó el Salmo 14, lo modificó ligeramente para enfrentar la crisis actual y lo usó para animar a Israel. David ora por algo que Dios había hecho en otras ocasiones. Hubo muchas ocasiones en las que Dios envió temor a los corazones de los enemigos de Israel. Por ejemplo, recordamos a Josué contra los cananeos en Josué capítulo 10, y Gedeón contra los madianitas en Jueces capítulo 7, y Jonatán y su escudero contra los filisteos en 1 Samuel capítulo 14, y Ezequías contra los asirios en 2 Reyes 18 y 19. A Dios no temían, de los hombres eran muy temidos, y sin embargo aquí temían un miedo donde no había miedo. El temor de Dios es un motivo impelente que guía los caminos de la vida o se convierte en un terror irresistible, provocando la destrucción. Y el Salmo sigue diciéndoles, los avergonzaste porque Dios los desechó. Aquí Dios responde con desprecio al necio que lo desprecia. Sin embargo, parece que no fue solo la negación de Dios por parte del necio lo que provocó al Todopoderoso. Fue más intencionalmente el ataque de los necios contra el pueblo de Dios. Podríamos decir que atacar el pueblo de Dios es tan tonto como negar la existencia de Dios. Y el versículo 6 dice, si saliera
de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará David, Jacob, y se alegrará Israel. David sabía que Dios era un refugio para su pueblo y que los obradores de iniquidad nunca ganarían. Sin embargo, eso era difícil de ver en la actualidad, por lo que David expresa su gran anhelo de que Dios traería la victoria y liberación que había prometido a su pueblo. Dice que cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, este no era el cautiverio babilónico, muchas generaciones después del tiempo de David. Aquí cautividad se usa en un sentido general. Habla de cualquier momento o situación en la que el pueblo de Dios está oprimido y atado. Tomamos esa frase para volver al cautiverio en el sentido en que se da la libertad de la desgracia. Y termina diciendo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. David anticipaba la liberación venidera y llamó al pueblo de Dios está gozoso al considerarlo. Quisiera hacer un resumen de algunos puntos. Uno, la idea detrás de esta ninguna palabra hebrea, de esta antigua palabra hebrea traducido como necio, es más moral que intelectual. Como decimos antes, generalmente cuando la gente dice no hay Dios, está diciendo no hay Dios para mí. Porque sabemos que nadie es suficientemente inteligente para entender a Dios. Por intelecto no llegamos a Dios, sino por la fe en Jesucristo. También debemos recordar cuando hablamos con aquellos que niegan a Dios, no solo debemos hablar a su corazón, su cabeza, sino también a su corazón. Y nos recuerda que es posible que uno diga en su mente que hay un Dios y sin embargo negarlo en su corazón y vida. Y hasta nosotros como creyentes podemos negar a Dios cuando olvidamos de Él y no consultamos a Él en nuestras decisiones que hacemos. Nacemos con la voluntad y la capacidad de hacer el mal. Nadie tiene que enseñarle a un niño a hacer el mal. Por eso necesitamos la salvación que solo el Señor Jesucristo puede ofrecernos. Y queremos siempre decir a nuestros amigos, si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo personalmente como su Salvador, hoy es el día de la salvación, hoy es el momento de poner su fe en el Señor Jesucristo y conocer a Él como su Salvador y su Señor. Y tristemente, cuando hacemos decisiones en la vida sin tomar en cuenta a Dios, estamos actuando como ateos y necios. Hay muchos estudiantes en las universidades que entran a la universidad y después de terminar el primer año, ellos cambian el curso porque vean que este curso que tomaba no es para ellos. Y hasta que se pueden equivocar en buscar otra carrera más tardecito. Porque muchas personas no consultan a Dios para saber qué carrera debo estudiar yo. También la decisión para buscar trabajo. ¿Qué trabajo debo hacer? ¿Dónde debo vivir?
Y esas son cosas que siempre debemos buscar la voluntad del Señor y consultar al Señor con esas cosas. También de la cantidad de hijos que queremos tener. Ana y yo decidimos consultar con el Señor y permitir al Señor guiarnos en los números de hijos que necesitábamos. Y cuando tuvimos como 4 hijos y llegó el quinto, uno podía pensar, pero 4 hijos son suficientes. Pero llegó Pedrito y fue una bendición también para nuestra familia. Pedro le gustaba mucho los juegos de los computadores y fue muy aficionado a esto. Y eventualmente buscó un trabajo en París con una compañía, se llama Blizzard, que hace un juego de computadores, se llama World of Warcraft. Un juego que millones de personas juegan en cualquier momento del día. Pero llegó el momento cuando sintió que esa no era para su vida. Y cuando se retiró de la compañía, era una compañía no cristiana y personas que tal vez eran como casi ateos. Esa compañía pagó a él para estudiar teología en un seminario por un tiempo. Entonces, después de esto, él empezó una iglesia en París con unos amigos y muchas personas reúnen allá, personas de África, de Asia, de los viejos países de la Unión Soviética. Inclusive había varias médicas colombianas allá que no podían conseguir trabajo en Colombia y eran desilusionados con la vida en Colombia, pero llegaron a París y encontró esta iglesia donde había gente que hablaban español y conocieron al Señor y encontraban trabajos en compañías que hicieran productos médicos como drogas o equipos. Entonces pienso que qué tal si no hubiera tenido 5 hijos, que Dios nos dio ese hijo Pedro para formar esa iglesia con sus amigos y que mucha gente llegara a conocer al Señor, gente de todos los países del mundo, y es importante que dejamos al Señor seleccionar las cosas para nosotros. Entonces, recordamos que las personas que hoy en día dicen que no hay Dios, más bien que no hay Dios para mí. Y es difícil hablar con ellos, pero podemos orar y pedir que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos alcanzar a esas personas y mostrarles el camino de la salvación. Y la palabra de Dios es poderoso y el poder del Espíritu Santo es grande para tocar sus corazones. Y tristemente, los gobiernos alrededor del mundo hoy en día más bien dicen que no hay Dios, que rechazan a Dios. Dios no es para nosotros. Pero tenemos algo muy bueno, tenemos la salvación en Jesucristo y podemos compartir ese mensaje con personas que no conocen al Señor. Hay trabajos que podemos hacer en la iglesia, trabajando con niños, con jóvenes, motivando a esos pequeños para que ellos también entreguen sus vidas al Señor y que ellos puedan llegar a conocer al Señor y ser útiles para Él en su vida, y también por medio de ellos llegar a sus padres para que ellos también puedan conocer al Señor. Entonces oremos para todas las personas en las asambleas que están trabajando entre los niños y la juventud, los que están enseñando la palabra de Dios en las reuniones los domingos,
Y este domingo, los martes, pedimos al Señor que Él use la palabra suya para cambiar los corazones de los oyentes, para que ellos también puedan llegar a conocer a Él. Entonces, hermanos, oremos para que el Señor nos ayude y nos bendice, para que podamos ser útiles para Él en esta vida. Sabemos que la venida del Señor se acerca muy pronto y habrá felicidad y gozo para nosotros, pero para las personas que quedan será un desastre y un tiempo horrible en este mundo y esas personas, la mayoría van a la perdición porque siempre han escuchado la palabra del Señor y lo han rechazado. Que el Señor le bendiga, hermanos. Oremos. Padre, otra vez damos gracias por su amor, su misericordia para con nosotros. Damos gracias por la palabra tuya que podemos leer y estudiar y conocer. Y pedimos al Señor que tú nos ayudes en las decisiones que hacemos para que siempre podamos consultar contigo, para que tú nos guíes en hacer todos los asuntos de nuestras vidas. Rogamos al Señor también por la juventud y la niñez de hoy. Sabemos que hay muchas atracciones para ellos en este mundo y rogamos que ellos puedan ser guiados por tu Espíritu para que busquen a conocer a ti, Señor, y llegar a ser siervos tuyos en un tiempo. Damos gracias, Señor, por la palabra tuya, que es el poder del Evangelio, y sabemos que por medio de ella cambia las vidas de muchas personas. Damos gracias por sus cuidados y otra vez recordamos a nuestros hermanos que están enfermos y necesitan a ti, especialmente en este momento, que tú les ayudes y tú les des ánimo y también la fortaleza que necesitan cada día. Y cada uno de nosotros podemos crecer en nuestra relación contigo para tener buenas comunicaciones contigo, Señor, y que podamos llegar a ser como amigos de Dios. Colocamos a cada uno en tus manos y damos gracias, Señor, en el nombre precioso tuyo. Amén. Amén. Amén.